Cuando yo era niña, vi películas que no debía ver. Cuando yo era niño, leí libros que no debía leer. Cuando yo era niña, participé en juegos en los que no debía haber participado. Cuando yo era niño, estuve en conversaciones en las que no debía haber estado. Mi madre dice que nunca viví como niño y mi padre dice que nunca viví como niña. Si cada uno dijera en un momento dado, en solo una palabra, lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras. Y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. Sí, somos mujeres o somos hombres y eso ya nos coloca en una situación de vivir este tipo de violencia. Y es una violencia que la podemos encontrar, o sea, que se manifiesta tanto en los ámbitos privados como en los ámbitos públicos. Y si bien es cierto que se dirige hacia mujeres y hacia hombres, lo cierto es que las mujeres suelen ser las que viven principalmente este tipo de violencia. Y esto se debe a una condición de desigualdad que viven históricamente las mujeres, o más bien que vivimos históricamente las mujeres, ¿no? En esta violencia de género hay que darnos cuenta que lo masculino y lo femenino se entiende de manera desigual y jerárquica, ¿no? Y en esa jerarquía, por supuesto que está lo femenino por debajo, ¿no? Por eso es que históricamente las mujeres vivimos más violencia de género. Y el origen de todo esto está ubicado en una sociedad o en una estructura social de tipo patriarcal, ¿no? En donde se valora justamente de manera desigual y diferenciada aquello que corresponde a los hombres y aquello que corresponde a las mujeres. Entonces, eso es lo que entenderíamos por violencia de género. Muchas Muchas gracias, gracias, Angélica. Angélica. Y nada más también para dar introducción. Sí, gracias. Y bueno, quería hacer la siguiente pregunta al grupo Murmurante Teatro para introducir al documental que justo trata de esta temática de violencia de género. Quería preguntarles a Juan de Dios y a Ariadna, ¿cómo fue que el grupo se interesó en esta temática, que decidieron hacer este documental? Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo estoy muy contenta de verdad de estar aquí, de conversar con ustedes. Y pues bueno, Murmurante aborda problemáticas sociales desde hace ya casi 12 años y digamos que uno de sus temas medulares es el suicidio, ¿no? Y nosotros, digamos que este tema de la violencia de género no llegó de casualidad, sino es algo que ha ido forjándose a lo largo de este trabajo que Murmurante ha abordado eh, a lo largo de estos años. Entonces, bueno, en la temática del suicidio, nosotros veíamos cuando íbamos a las sesiones que muchas de las mujeres habían sido violentadas desde su niñez, abusadas. Y bueno, posteriormente nosotros hicimos una pieza escénica que se llama Manual de Cacería, que aborda la temática de la violencia. Entonces, digamos que este documental que van a ver es consecuencia de todo este trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años. Y digamos también que esta comunidad a la que con la que llegamos a trabajar nos escogió. Nosotros emprendimos un trabajo el año pasado para hacer varios proyectos de Murmurante en esa comunidad y entre ellos estaba hacer el registro documental de una experiencia que es un programa federal que se llama Fortasec, que trabaja la Policía Municipal de aquí de Mérida, en colaboración con la Policía Municipal de Mérida. Nos invitaron a nosotros y bueno, realmente nosotros transformamos también ese registro documental y fue que salió esta pieza porque bueno, para nosotros era muy importante visibilizar lo que estaba pasando en estas mujeres, en esta zona de la ciudad, que también está muy estigmatizada, ¿no? Entonces, decir que solamente el sur de Mérida, solo las mujeres del sur de Mérida padecen violencia,
no es verdad, ¿no? Y entonces, digamos que esto es una muestra, un reflejo de lo que todas las mujeres o muchas de las mujeres del país y internacionalmente también podemos estar viviendo, ¿no? Es como un reflejo de lo que está pasando, pero peculiarmente aquí en Yucatán es esta violencia silenciosa que tiene que ver también mucho con la cultura, ¿no? Entonces, pues más o menos fue así, para poner un poquito en contexto, fueron varios meses de empezar a trabajar desde el año pasado. El resultado fue este documental que ustedes están viendo, pero en la actualidad Murmurante sigue trabajando en esta comunidad y tratando de estrechar lazos y de hacer redes también. Hola, hola, ¿qué tal, Lluvia? Compañeras, pues no tengo realmente mucho que añadir a lo que ha comentado Ariadna, pero bueno, nada más sería pues hablar un poquito de nuestro contexto geográfico, ¿no? Yucatán pues es una península muy especial, ¿no? Que tiene una historia muy larga y ha tenido, digamos, siempre ciertas peculiaridades. Actualmente se percibe como Mérida como una de las ciudades más seguras del país y hay como un boom, ¿no? De que mucha gente dice, ay, pues me voy a ir a vivir a Mérida y demás. Y esto, digamos que eh, hay que matizarlo de alguna manera, ¿no? Porque suceden cosas como en cualquier otro lugar. Estos fenómenos de los que hablaba Lluvia y de los que hablaba Angélica, que son estructurales y que determinan de alguna manera, si no determinan a los sujetos, sí los presionan muchísimo, ¿no? Para que haya estas condiciones de desigualdad y de violencia de género. Pues Yucatán y Mérida no es la excepción. Lo que sí hay aquí es que la ciudad está muy delimitada, ¿no? Hay un centro norte de la ciudad que tiene, digamos, mayor plusvalía, mayores servicios, mayor calidad en casi todo el nivel de vida, y del centro hacia el sur, que sí está muy señalado como que ahí empieza, digamos, la zona donde vive la gente con menos oportunidades y con más dificultades económicas, ¿no? Entonces, San Antonio Esluch y San José Tecó, que es esta zona que trabajó Portaseg, pues justamente está delimitada por el penal y por el aeropuerto. Entonces son bardas muy extensas que de alguna manera acotan la zona y sí la formulan como algo que está enclavado en un polígono de violencia, ¿no? Donde está el penal, donde está, digamos, condiciones que se acentúan un poco más, ¿no? Sin embargo, pues es una zona popular donde la migración del campo a la ciudad de Mérida se ha dado mucho y pues es una comunidad muy vital, extraordinariamente rica en cultura propia, en cuestiones que ustedes van a ver de alguna manera reflejadas en este documental que Ariadna y nuestro compañero David Avilés hicieron ahí en San Antonio. Gracias, Juan, por estas palabras, ¿no? Es la problemática, pues es muy fuerte, no solo, como lo decía Ariadna, no solamente en ese estado, sino en todo el país, prácticamente. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a que ustedes presenten el documental, que Claro. es un material muy valioso. Adelante. Bueno, pues estamos felices de tenerlos con nosotros y bueno, vamos a presentar este documental que se llama Las huellas del silencio para los amigos que nos están viendo por Facebook Live. No se vayan porque después va a haber un conversatorio y si tienen preguntas o alguna inquietud lo pueden hacer ahí y muy amablemente nosotros lo vamos a ir contestando. Y pues bueno, sin más preámbulos, esta es la tercera llamada, comenzamos.
Escolaridad. Terminé mi secundaria. Asistir, de asistencia nada más. Sí. Más vive en su casa. ¿Qué ocupación tiene? Porque es lo que te digo, mucha gente está arraigada a eso, de que, pues porque mi papá y mi mamá dicen que es mi marido y es mi cruz. Es lo que te digo, que la mujer piensa que no puede hacer las cosas sin el marido. Y a veces ellas mismas hacen las cosas y no se dan cuenta de que ellas mismas mantienen la casa, y no el marido. Pues en parte sí, hay muchas veces que la familia, inclusive yo en mi caso, mis papás así eran. Mi mamá era una persona muy sumisa, que le pegaban, le estropeaban y todo eso, y ella seguía soportando todo. ¿Qué me hace trabajar con las mujeres y con el tema de violencia en específico? Es porque fui una mujer violentada, una niña violentada, una mujer que vivió abuso sexual. Que había momentos que le agarraba cuchillo a su papá. Me decía, sal de tu casa, saca a tu hijo de allá. Tiene un odio muy querido a su papá. Y era tanto que lo que yo tenía, que pues yo no lograba salir de esa mujer de donde yo estaba. Segundos para entrar al aire. Al aire. Gracias por esta presentación del material. Como lo dije anteriormente, pues muy valioso todo el trabajo que ha hecho el equipo de Murmurante. Y siguiendo con esta línea de conversatorio entre las personas de Murmurante, Angélica, Lluvia, y en un ratito más con los que están aquí en Zoom. Cuéntenos, Murmurante, ¿cómo surgió el interés por hacer estos proyectos en donde está involucrado el arte en estas causas sociales, digamos que en un tipo de arte social, ¿no? Pues en realidad surgió desde el primer proyecto que fue Tu Ternura Molotov, que fuimos formulando por ahí del año finales del 2008, principios del 2009, que era una comedia que denunciaba un poco de manera muy divertida, una comedia negra de Gustavo, pues toda estas posturas del matrimonio burgués que en su juventud fueron revolucionarios o se sintieron dispuestos a hacer algo por los demás, pero que a medida que fueron consolidando un estatus social, pues cada vez esos ideales se fueron apagando, ¿no? Se fueron muriendo. Y es lo que sentíamos en ese momento pues que pasaba con las generaciones, ¿no? Muchas generaciones en la juventud, pues somos más sensibles al sufrimiento de los demás, a las condiciones de vida, y eso muchas veces se va perdiendo, ¿no? Esa obra pues denunciaba eso de una manera muy, muy divertida, muy crítica, y finalmente un poco como en el documental ustedes vieron ese fragmento de Molière,
La comedia pues denuncia, pero de alguna manera pone como el dedo en la llaga, pero el mecanismo es la risa, ¿no? Es decir, hace que nos demos cuenta de cuán ridículos somos al ser insensibles o al tener un vicio de carácter, ¿no? Como los que muestran las comedias, ¿no? Sin embargo, ya más adelante, pues por medio de Ariadna Medina, hicimos contacto con Jorge Vargas, que es un maestro muy notable de teatro línea de sombra que trabaja estos temas desde hace más tiempo, tiene mucha experiencia. Y bueno, él se interesó por nuestro primer proyecto, El viaje inmóvil, que fue sobre suicidio, y con él hicimos un laboratorio. Él vino a Mérida como parte del Sistema Nacional de Creadores, en ese entonces lo pudimos traer. Y bueno, pues sí nos dimos cuenta de que iba la cosa hacia otro lado, ¿no? Hacia otro tipo de teatralidad, mucho más pendiente de lo real, de lo social, e incluso en lo actoral, pues nosotros fuimos transformándonos de una formación actoral muy tradicional que traíamos con el diplomado práctica de vuelo, que fue con el que nos capacitamos para, en mi caso, para dirigir y en el caso de Ariadna para producir. Nos dimos cuenta con Jorge Vargas de que había otra teatralidad menos aristotélica, menos ilusionista, más en la que pues no somos personajes como tales, sino somos más como actores sociales, ¿no? Que tratamos de incidir a través del arte en lo social. Entonces de ahí como que fue que fuimos mirando hacia allá. Perfecto, muchas gracias, Juan. Perdón, Adriana. Ana. Bueno, yo quería también invitar a los que nos están acompañando, que este es el momento para platicar, si quieren prender sus cámaras y vernos también, es muy padre también, aún en la distancia y con esta pantalla que nos divide, podernos mirar, ¿no? Y conversar. Y bueno, lo que comentó Juan también es muy preciso, es un trabajo, esta mirada se ha ido abriendo. Realmente creo que en otros foros también hemos dicho que nosotros somos como el ejemplo viviente de estos cambios, de empezar con una formación más aristotélica, más formal, e ir transformando nuestra mirada pues a lo que estaba ocurriendo, ¿no? A lo que está siendo más sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y también pues son estas necesidades que de pronto uno también tiene como artista y como ciudadano, ¿no? Entonces eso es un poco o un mucho lo que nos ha pasado en estos años como grupo, como Murmurante, aunque Juan de Dios y yo ya teníamos nuestra trayectoria de 15 años, somos unos chamacones, no saquen las cuentas, pues bueno, seguimos aprendiendo y seguimos abriendo la mirada y estamos pues abiertos a lo que venga y a seguir transformando nuestros lenguajes artísticos y sobre todo en esta ocasión con este proyecto de Virar al Sur, de poder trabajar de la mano con la comunidad. Gracias, Ariadna. Quería también preguntarle a Angélica, que tal como se muestra en el documental, ¿por qué es importante que visibilicemos estas violencias, que hablemos de estas problemáticas? Muchas gracias, Julia. Y bueno, aprovecho primero para felicitar a nuestros compañeros de Murmurante, un excelente documental que retrata una realidad que en este caso pues muestra, ¿no?, lo que se vive ahí en Mérida, pero como bien lo mencionaba Ariadna en otro momento, este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. Y entonces eso justamente lo enlazo con la pregunta que haces, Lluvia, porque este tipo de trabajos son los que nos permiten hacer visible un problema que está ahí y que está desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La violencia de género y en especial la violencia que se da al interior de una familia o en una pareja es algo que durante mucho tiempo se mantuvo como dentro del ámbito privado, ¿no? Incluso se decía, son problemas de pareja. En otro tiempo, cuando las mujeres se animaban y iban a denunciar, les decían, pero, pues, ¿qué le hizo a su esposo? ¿Por qué lo hizo enojar? ¿No? Váyanse a arreglar, eso es un problema de pareja, no tienen que estar aquí, ¿no? Y entonces eso era una manera de ocultar un problema que estaba ahí. Entonces, en primer lugar, creo que lo importante es nombrarlo
para que pueda ser visibilizado. Y una vez que se visibiliza, la importancia es que podemos empezar a llegar, primero a que muchas personas reconozcan que lo que están viviendo es violencia, porque por ahí también se decía, ¿no? Lo decía una persona en el documental. Les llegaban a preguntar, oye, ¿tú vives violencia? Y les decían lo normal, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? Entonces, no se ve como que es un problema. Entonces, lo primero es eso, que una vez que se nombra y que se empieza a visibilizar, las personas empiezan a identificar que lo que están viviendo es posible que sea algún tipo de violencia. Y luego, cuando ya lo identificamos y conocemos además las estrategias para poder actuar, también de pronto exigimos que se empiecen a generar políticas públicas encaminadas a la solución de ese problema. Entonces, de esa magnitud estamos hablando de la importancia de que se visibilice, ¿no? Desde nombrarlo, poderlo identificar, saber qué hacer y exigir que se hagan políticas públicas para atender la problemática. Qué importante esto que dices de saber qué hacer, que es lo que justo, de lo que justo vamos a charlar después. Adelante, Ana. Sí, precisamente esto que nos dice Angélica es muy cierto. Uno de los primeros pasos pues es aprender o ser consciente de nombrar que estás viviendo violencia, que se vive violencia, para así poder exteriorizar, visibilizar. Y bueno, a Murmurante. Bueno, yo quisiera aportar también un poquito respecto a eso. Lamentablemente, como ya se mencionó, es una violencia que está normalizada. Yo tengo una anécdota de una persona que yo conozco que me decía que su hijo le había dado sus bofetadas a su esposa, se casó con una, aquí también se casan con gente muy joven, menores de edad. Es normal que ocurra en el interior del Estado. Está normalizado, las familias lo aceptan, se escapan las chavas muy jóvenes, hacen su familia muy jóvenes, 15, 14, 16, 17 años. Y bueno, cuando a mí me comentaron que les dieron sus bofetadas porque no le tenían lista la comida, porque la chava se la pasó viendo el celular, pero una chamaca de 15 años. Pues yo, ¿pero cómo? Pues sí, porque se lo merecía. Está normal. Sus bofetadas, no me dijo que le hizo más cosas, pero hasta las bofetadas, ¿no? Entonces, es una cosa tremenda que hay que ir rompiendo. Nosotros podemos decir, darnos cuenta, y es muy, a veces hasta para querer aconsejar a alguien, ¿no? Es como no se dio cuenta, es que le gusta que le peguen, ¿no? Porque se quedó ahí, le gusta que le peguen, le gustan que la maltraten. Nadie quiere que la maltraten, nadie quiere vivir violencia. Y la persona que está viviendo la violencia es la que menos sabe cómo salir, ¿no? Entonces eso sí hay que dejarlo sobre la mesa porque tendemos mucho a juzgar y a señalar a las mujeres, ahorita que estamos hablando de la temática, de la problemática con las mujeres, a decir, bueno, pues es que le gusta y no, por supuesto que no, ¿no? Entonces sí creo que es algo que como sociedad tenemos que cambiar esa mirada, esa manera de observar al otro para poder empezar a ayudar. Sí, Sofía, me parece, perdón, que quería hablar. Sí, ahorita le doy la palabra a Ariadna. Creo que tocaste un punto muy importante que se hace incluso dentro de las instituciones, revictimizar a la persona que ya es víctima, que justamente incluso en los juzgados se dice, es que tú tuviste la culpa, es que ¿por qué no te saliste? Es que ¿por qué esto? ¿Por qué? O sea, constantemente a la víctima se le está haciendo notar que ella tiene la culpa, cuando pues está dentro de toda una maraña que es difícil poder escapar, poder desenmarañarse de todo lo que se está viviendo. A ver, Sofía. Está en silencio tu micrófono, Sofía. Tengo una pregunta para Angélica Segura, sí que bueno, aborda, no sé desde qué ciencia, de la sociología, el problema de la
violencia. No sé, me acuerdo de cuando leyeron su trayectoria, pero la violencia se da más en las clases sociales bajas. Esta violencia doméstica, ¿qué se sabe al respecto? Hay estudios en donde se pueda decir que hay más violencia en las clases trabajadoras, por ejemplo, al interior de las familias de las clases trabajadoras, o la violencia contra las mujeres se da en todas las clases sociales. O sea, si hay por estudios, por ocupación, por clase social, los burgueses golpean igual a sus mujeres, en la clase media, ¿cómo se vive esa violencia? O en las clases trabajadoras, ¿hay más violencia? ¿Qué se sabe? Digo, es una pregunta que a lo mejor me dice una respuesta larga, ¿verdad? Pero me queda la inquietud porque, o sea, me doy cuenta que, por lo menos así como visualmente, Murmurante va a casas de un sector social bajo, ¿no? ¿Verdad? Las personas se ven como más de la clase trabajadora. Sí, ustedes van a ese lugar y empiezan a hacer ese trabajo con personas que no, me atrevería a decir, digo, sin conocerlos, de su misma clase, ¿no? Es decir, que si es necesario visibilizar esta violencia, pareciera que esa violencia nada más se vive en esas clases, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la violencia que se vive en mi misma clase? Sí, porque, bueno, a mí siempre me preocupa mucho esto de las clases sociales, ¿no? Sí, como, es decir, de alguna manera es también una cuestión cultural, ¿no? Es decir, cómo vemos nosotros a los otros. Es decir, nosotros no somos esos, ¿sí? Por ejemplo, en términos de clase social, ¿no? ¿Verdad? Los otros, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de un pueblo chico y así originariamente, ¿no? De Ixmiquilpan, Hidalgo, en donde había como mucha diferencia, mucha, entre los indígenas, que son los otomíes, y los otros, ¿verdad? Y entonces uno podía ver a los otros supuestamente con más facilidad, justamente porque son los otros, ¿sí? Y nos costaba mucho más trabajo vernos a nosotros mismos. Uh-huh. No nada más para juzgar, sino pretender hacer un juicio, elaborar un juicio, ¿verdad? De los otros es más fácil que sobre nosotros mismos, ¿no? Eso. Uh-huh. Ok. Es interesante tu pregunta porque de hecho creo que te adelantas un poquito algo que creemos que también se relaciona con lo que tú estás preguntando. Decíamos que la violencia de género descansa en una serie de creencias, ¿no? Que permean a toda la sociedad. Decíamos que descansa en una estructura patriarcal. Esa estructura patriarcal se ha encargado de colocar lo masculino y lo femenino, o sea, de valorarlo de diferente manera, en donde sale perdiendo lo femenino, tiene un valor menor. Y entonces cuando hablamos de creencias, estamos hablando de una construcción social que permea a todas las clases sociales, ¿no? En todas las clases sociales existe violencia de género, porque compartimos esa forma de pensar, esa forma de actuar y demás. Lo que sí es cierto es que en algunos sectores de nuestra sociedad hay una serie de factores de riesgos psicosociales que hacen más posible vivir algunos tipos de violencia. Por supuesto, si estamos en una situación de mayor precariedad, pues sí, de situaciones en nuestro contexto que son problemáticas, como un poco lo vimos en el video, al inicio del video, pues yo digo que ya me empiezo a adelantar un poquito a lo que estamos analizando con el documental.
Al principio veíamos una situación que nos narra, ¿no? Situaciones muy violentas que están ocurriendo ahí. Eso propicia más cierto tipo de violencias. Nos decían en otro fragmento del documental, una calle oscura en donde no hay iluminación se presta más para una violación, para un acto delictivo, para asesinar a una persona, ¿no? ¿Y en dónde tenemos calles sin iluminar? Yo estoy acá en la Ciudad de México, ¿no? Quienes se ubiquen un poco de acá del lado de la Ciudad de México podrían nombrar, por ejemplo, Polanco. En Polanco no tenemos una luminaria que nos sirva, ¿no? Estamos hablando de lugares en donde están otro tipo de clases sociales. Pero, por ejemplo, en las periferias de la ciudad, claro que ahí podemos encontrar como más fácilmente este tipo de situaciones en donde se propicia más ciertos tipos de violencia. Lo pongo solo como un ejemplo para lo que estás preguntando, ¿no? La violencia de género, repito, se vive en todos los estratos sociales, en todas las profesiones. No significa que porque ya tengo educación, tengo un doctorado, ya no ejerzo violencia, no, ¿ya? Porque son creencias que tenemos ahí bien arraigadas, súper arraigadas, ¿no? Repito, en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Solamente que a lo mejor es incluso más escondida la violencia que se da en ciertos estratos sociales altos, porque qué pena que se conozca que en la gran familia ocurre una situación de violencia, ¿no? Y a lo mejor es contradictorio, porque estamos hablando de una violencia que se silencia, que casi no se escucha, pero aún así hay sectores de nuestra sociedad en donde se escuchan menos, ¿no? Pero sí, la respuesta es que sí, que en todas nuestras clases sociales existe esta violencia de género. Que hay diferenciación en cómo se ejerce, sí, porque depende un tanto del contexto que está alrededor. Pero si nosotros seguimos este modelo explicativo de la violencia, un modelo que le llamamos ecológico, tenemos una serie de niveles que nos va explicando por qué en ciertos sectores ocurre más violencia o en ciertas poblaciones. El mayor nivel, el macro, que nos permea a todos, es el de las creencias. Ahí todos entramos. En los demás, algunos más, algunos menos, pero por lo menos todos compartimos en esta sociedad esas creencias que se han construido a lo largo del tiempo, que las traemos muy, muy arraigadas, por eso esta cuestión que se ha normalizado tanto la violencia. Y si me permiten, ya que tengo el micrófono abierto, hace ratito decía Ariadna, con respecto de la situación mencionaba, ¿no? Que hay, y lo veíamos también en el documental, mientras están en esta excelente actuación Juan y Ariadna, en donde le dice, llega el vecino a impedir que le peguen, ¿no? Y ella le dice, pues yo quiero que me pegue. Y entonces decía Ariadna hace un momento, a nadie le gusta que le peguen y eso es completamente cierto. Hay que entender qué es lo que ocurre dentro de una dinámica de violencia para poder más o menos atisbar qué es lo que le pasa a la mujer cuando está diciendo, no, por favor, no me defiendan ahorita. Solo ella sabe lo que va a pasar cuando esas personas salen de su casa. Seguramente una golpiza peor, ¿no? Además de otros fenómenos psicológicos que ocurren y que se van acrecentando cuando haya una situación de violencia que es extrema y que es repetitiva y que tiene mucho tiempo de presentarse. Entonces, solo para reafirmar lo que también nos decía Ariadna, nadie quiere que le pegue. Gracias. Sí, hay algo que me llama mucho la atención del planteamiento de Sofía, que me parece súper inteligente, interesante, cómo lo formula y cómo lo plantea. Y bueno, en este sentido, yo sí quería comentar que este proyecto de las huellas del silencio surge de una invitación que nos hace una institución para trabajar con esa comunidad específicamente. En nuestro repertorio habíamos trabajado la violencia con una obra que se llama Manual de Cacería, en la que exploramos diferentes tipos de violencia que se dan en todos los estratos sociales, como bien señalaba nuestra compañera. Y bueno, se da en todos los estratos, tanto la violencia como el suicidio, como cualquier otra condición, pero en las clases, digamos, que tienen menos acceso a ciertos bienes o derechos, o que les cuesta más trabajo acceder a ellos, se acentúa más, ¿no? Y en este sentido, nosotros procuramos usar el teatro como un mecanismo
de desocultamiento, ¿no? Es decir, estas cuestiones, como están normalizadas estructuralmente, es muy difícil cambiar actitudes y cambiar mentalidades, ¿no? Eso tarda mucho en transformarse, pero el teatro es un mecanismo muy eficaz porque muestra justo esto que mencionaba de la escena de Molière, esta mujer que dice, a mí me gusta que me peguen, es ridículo, ¿no? Y Molière estaba muy consciente de ello, por eso lo puso así, ¿no? Y él se reía de eso o procuraba mostrar que nos podemos reír de eso en el siglo XVII, ¿no? Y lo mostraba para las clases populares de aquella época, pero él era un dramaturgo también de la corte del rey Luis XIV, ¿no? Entonces, era la corte más, ahora sí que más fifí, ¿no? De esa época. Entonces, es un fenómeno estructural, ¿no? Que se da en todas las clases y que permea de diferentes maneras en cada una, se experimenta de diferentes maneras, pero en general se da en todas. Y el teatro es un mecanismo que logra incidir porque hace visible en un momento una verdad que ahí está, pero que no podemos reconocer, que no podemos ver. Y de pronto el mecanismo teatral nos lo revela, ¿no? Nos dice, claro, pues eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo va a decir que le gusta que le peguen? Entonces, pues soltamos la carcajada, ¿no? Y la carcajada, la risa, no es de aprobación necesariamente, sino es de un extrañamiento, ¿no? Algo no nos checa ahí, por eso nos reímos, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos con las compañeras ahí de la colonia, lo planteamos, y pues era una manera también de hacerles notar que el teatro tiene o puede tener esa potencia, esa utilidad, ¿no? Para que también se lo apropie toda la sociedad, ¿no? En general, que también el teatro en muchas épocas ha sido un entretenimiento para ciertas clases, pero siempre ha habido teatros populares, ¿no? Siempre ha habido, las clases populares siempre se han apropiado de todos esos mecanismos y los han reinterpretado, los han transformado y los han vuelto algo propio, ¿no? Entonces, pues es más o menos eso lo que quería plantear. Muchas gracias a Angélica y a Sofía por el planteamiento. Gracias, Juan. Si alguna persona quiere comentar algo, quiere también pues preguntar a las personas aquí presentes de Murmurante, Angélica, adelante. Yo también quiero pues preguntarles, ¿cómo fue que escogieron específicamente ese lugar y cómo fue que escogieron el lugar y a las personas en específico? Bueno, creo que ya lo mencionamos antes, pero quisiera yo precisar, nosotros teníamos, bueno, en lo personal yo tenía un proyecto que iba a trabajar en otra comunidad que se llama Sununcam, de aquí de Mérida, que también iba a trabajar con mujeres. Por eso les decía yo al principio que el lugar nos escogió también de cierta forma, porque surgió la invitación de la Policía Municipal en pandemia. Digo, ya habíamos estado en pláticas, pero ya había pasado un año y de pronto en pandemia ocurrió el evento y pues fue un hallazgo para nosotros y en lo personal como creadora y como mujer también, ¿no? El poder acompañar en cierta forma el proyecto de Fortaseg, algunas de las actividades, estar ahí colaborando, trabajando, también trabajando en estas condiciones adversas, ¿no? Éramos un equipo de 3 que íbamos con toda la cosa tapada y entonces, y así empezamos a hacer lazos y así empezamos a grabar y a trabajar con la policía y con el grupo de psicólogos y con las mujeres. Entonces fue así como llegó este grupo de mujeres. Estaba formando un grupo que se llama MUCPAS, Mujeres Constructoras de Paz, que era parte de este proyecto de Fortaseg. Y que bueno, lo que ocurrió es que terminó el proyecto y se terminó, ¿no? El Fortaseg tiene un periodo de 6 meses
se cerró, estamos en pandemia, muchas cosas no se pudieron hacer y yo decidí continuar. Lo platiqué con Juan de Dios y le dije, no, vamos a continuar porque no podemos entrar y luego irnos así nada más. Y yo nos la fuimos por la libre. Varios meses estuve ahí con las mujeres, les llevamos eventos, nos prestaron su casa, así todo, muy generoso, nos abrieron la puerta en el patio, llevamos una pantalla, proyectamos, hicimos conversatorios, platicamos, les llevamos el documental. Para ellas fue muy bueno verse en la pantalla, no lo podían creer y compartir ahí también con las vecinas. Y se empezó a hacer esta red de Fortasec, se empezó a fortalecer. Y bueno, pues ahí va, todavía es un trabajo, no podemos decir que es un trabajo de largo aliento. Entrar a una comunidad, estamos en ciernes, es un trabajo virgen, estamos aprendiendo nosotros también como creadores. Pero estamos muy contentos. Lamentablemente tenemos la pandemia, pero eso no ha sido impedimento para ir entrando y pues bueno, prácticamente fue así. Por eso digo que nos escogió la comunidad. Yo entonces volteamos para el sur, volteamos para San Antonio Luz y San José Tecó y esperemos que sea un proyecto que haga fuertes raíces ahí y que nos quedemos un buen tiempo con la comunidad trabajando. Gracias, Ariadna. Por ahí vi levantada la mano de Ana. Adelante, Ana Nube. Sí, ahí nos pusimos el cabeza. Bueno, estamos aquí escuchando y viendo el documental y estábamos platicando con la maestra Lupita que el día de ayer hubo un episodio aquí en la zona costa. En la zona costa pues se ve violentada por el narcotráfico y hubo una niña abandonada en la playa, se llama Playa La Soledad, y ahí la niña amaneció abandonada. Y todo el mundo empezó a decir, no, pues que mamá está desamorada, pues a mí denmela, yo la adopto, o sea, crucificaron a la mamá al 100%. Y las mujeres, o sea, las mujeres le dieron con todo. Y hoy en la mañana amanece la mamá muerta, la asesinaron, pues. Entonces decimos, ¿cómo las mujeres somos también parte de esa violencia al no conocer la causa de por qué estaba la niña ahí o qué le pasó a la mamá? Nadie dijo, es que algo le debió haber pasado a la mamá. Simplemente empezaron a juzgar y lo peor es que somos mujeres las que juzgamos. Esa parte creo que es muy importante analizar y como dicen, sensibilizar. Siempre he dicho yo que esa palabra es la palabra clave para sensibilizarnos y ver y ponernos en los zapatos de las demás personas, porque esta muchacha amanece muerta y el papá desaparecido. Entonces, al parecer creo que es problema de tierras ahí de esa parte, pero cómo matar a una persona y dejar a su niña huérfana y es parte de la violencia que hay aquí en la zona costa de Michoacán y que es lamentable que las autoridades pues no pasa nada, o sea, siguen amaneciendo mujeres muertas, desaparecidas. Llevamos más o menos unas 10 chicas desaparecidas en el transcurso de unos 4 meses hacia acá, entonces no pasa nada, simplemente se juzga, ¿no? Se juzga antes de saber el problema que hay. Y es lamentable. Y qué bueno que este tipo de programas se lleven a las comunidades de Mérida. Mi hermano es de Tizimín, un saludo, de Tizimín. Y la verdad es que cuando yo voy allá, híjole, sí veo un gran rezago por todas las vertientes. Y este tipo de programas, llevarlo a comunidades, creo que es un gran rescate de todo lo que podemos hacer. Yo les felicito y pues aquí estamos viendo todo lo que nos puede servir para poder nosotros hacer un tipo de proyecto parecido para poder ir fortalecer todo esto que tenemos acá. Gracias. Sí, Ana Nube es de Michoacán.
Sí. Nos acompaña desde Michoacán. Mucho gusto, Ana. Gracias, Muchas Ana. gracias por tu comentario. Qué lamentable situación están viviendo, de verdad, ¿eh? Tremendo. Bastante una fuerte, pero incluso de Lázaro Cárdenas, entonces ella es emprendedora cultural, promotora cultural, nos acompaña muchas veces desde allá. Sí, adelante, Angélica, perdón. No, gracias. Solo quería decir que justo lo que nos comparte, que sí, por supuesto es muy lamentable, pero un poquito nos lleva a lo que mencionábamos, que algo que caracteriza esta violencia de género es que descansa en ese sistema patriarcal que tiene creencias sobre el ser mujer y sobre el ser hombre, ¿no? Esos roles y estereotipos de género que todos aprendimos y que todos reproducimos en mayor o menor medida, ¿no? Por eso de pronto que entre las mujeres también existe esta violencia hacia otras mujeres. Por eso es que de pronto que también juzgamos, que también tenemos prejuicios, por supuesto, porque formamos parte de esta misma sociedad que de alguna manera así aprendimos, lo cual tiene, digamos, la parte que podríamos ver positiva de todo ese aprendizaje es que podemos desaprenderlo, ¿no? Podemos deconstruir esas creencias, esos estereotipos y construir otros que nos lleven a tratar de vivir pues como en el respeto que merecemos mujeres y hombres, niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, todos merecemos vivir con dignidad y tener este respeto de todas y todos, ¿no? Entonces eso lo podemos lograr cuando analizamos estos temas y deconstruimos eso que recibimos de muchas generaciones atrás, de muchas instancias socializadoras, y decimos, espérate, esto no va, ¿no? Esto es momento de deconstruirlo, de hacerlo a un lado, porque algo característico de todo esto es que, por fortuna, cada sociedad y cada momento histórico pueden hacer esa construcción. Entonces ahí está la oportunidad de deconstruir todo aquello que nos ha hecho mucho daño como sociedad y de apostar por una sociedad diferente. Sí, me parece muy pertinente esto que comentas, Angélica. Yo soy madre de 2 varones, adolescentes, y afortunadamente yo pienso que con ellos voy a romper círculos, ¿verdad? Entonces, creo que tiene mucho las nuevas generaciones, cómo podemos cambiar esa mirada, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá se tenía que sentar a la hora que mi papá llegaba a comer y le servía y le calentaba las tortillas y todos nos sentábamos a acompañarlo a comer a las 3 de la tarde. Entonces, y bueno, obviamente aquí las cosas han cambiado, es una mujer trabajadora, reina entre 3 hombres, ¿verdad? De aquí todo es igual, ¿no? Parejito. Todos nos ayudamos como comunidad familiar y empezamos a romper roles y me encanta escucharlos a ellos hablar con sus amigas y cómo las cosas, yo siento que en ese lado están cambiando, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacer y que todavía falta mucho camino que recorrer. Sí, quería preguntarle también a Angélica, hablando de esta cuestión que comentó Ariadna también, ¿cómo se inserta la violencia de género en un contexto más amplio de múltiples violencias? Es decir, ¿cómo es que practicamos, aceptamos y normalizamos una serie de comportamientos sin darnos cuenta? Es interesante ese punto porque eso nos permite hablar de violencias en plural, ¿no? No es una violencia, tenemos múltiples violencias y todas nos atraviesan, todas nos tocan de alguna manera, ¿no? Me da gusto que, me parece que hace ratito vi por aquí a una amiga, compañera, Nereida, no sé si todavía anda por ahí acompañándonos. ¿Por qué la traigo a colación con la respuesta de esta pregunta? Porque hace tiempo hicimos una intervención ahí en el Estado de México, en Iztapaluca, en una escuela secundaria. Fíjense, ahí empezó un proyecto de intervención también y la idea primera era identificar los estilos de comunicación entre padres e hijos adolescentes, por supuesto que estaban en educación secundaria. Y entonces cuando el primer equipo de investigación llegó y los puso a interactuar y los observaron, se dieron cuenta que había muchas interacciones violentas entre de los papás hacia los hijos, ¿no? Y luego entonces ya adentrándonos más en ese trabajo,
nos dábamos cuenta que había al interior de la escuela muchos problemas también de violencia entre pares, de bullying, ¿no? Y luego, ahondando un poquito más, ya platicando con todo el personal, veíamos que también había una violencia contextual, es decir, alrededor de la escuela había muchas situaciones de violencia, de pandillas, por ejemplo, que de pronto llegaban y querían ahí pelear su espacio, o otros riesgos psicosociales, que de pronto vendían drogas afuera de las escuelas, ¿no? O sea, una serie de situaciones que son también violencia. Si son violencias si lo pensamos desde el punto de vista estructural, ¿no? En donde hay situaciones que colocan a las personas en una gran desventaja y en una gran desigualdad social. Y aunado a eso, identificamos también mucha violencia familiar, ¿no? O sea, fíjense cómo se entrecruzaban todas las violencias, ¿no? Y todo porque identificábamos, queríamos ver cómo se comunicaban los padres y los hijos y nos llevó a identificar todo ese macro contexto en donde había múltiples violencias. Como decíamos hace un ratito, por supuesto, hay algunas condiciones que favorecen que se presenten más ciertos tipos de violencia, ¿no? Y si aquí le sumamos, pues la violencia estaba en la escuela, entre los pares, la violencia estaba en el contexto alrededor, en la comunidad, la violencia estaba dentro de las familias y además una violencia un poco más amplia en donde se insertan todas estas cuestiones de delincuencia, ahora de los cárteles que están ganando territorio cada vez más fuerte. Todos esos contextos son violentos, ¿no? Y entonces, de esa manera, se inserta esta violencia también, esta violencia de género, y que incluso por eso pierde visibilidad, ¿no? Porque volteamos a ver esas otras violencias tan fuertes que nos anuncian todo el tiempo en los medios de comunicación, y nadie voltea a ver que en la familia que vive a un lado de nosotros hay una violencia de pareja, ¿no? Porque volteamos primero a ver que sí hubo tantas personas que desaparecieron y que luego encontraron lamentablemente sin vida, etcétera, etcétera. Entonces, ese es todo el marco de las violencias, ¿no? Que está presente lamentablemente en este caso en nuestro país, de manera a lo mejor más fuerte en algunas zonas de nuestro país que en otras. Por ejemplo, hace ratito se hablaba de Michoacán, ¿no? Lo que acontece ahí, que está ahorita sumamente fuerte y terrible. Entonces, ese es el gran contexto de las violencias, ¿no? Si enfocamos un poquito más en la violencia de género, vemos que hay una violencia que es muy visible, ¿no? Que vemos a lo mejor el golpe que le da el marido a la mujer, o el golpe que le da a la mujer al hijo, ¿no? Que sigue también dentro del ámbito de la violencia familiar. Vemos esa violencia, pero detrás de eso hay una violencia cultural y simbólica que permite que ocurra esa violencia, ¿no? Y esa violencia simbólica y cultural remite otra vez a estas creencias que hemos hablado, ¿no? De cómo nos han enseñado, cómo nos han educado a ser hombres y a ser mujeres. Pero a eso le sumamos esa violencia estructural, que como les decía, son situaciones de desigualdad social bastante fuertes que de alguna manera propician que se dé mucho más una violencia como las que estamos platicando hoy, como las que vimos en el documental. Entonces es un fenómeno muy amplio, bastante complejo y que las causas también son múltiples, ¿no? Es muy difícil el tema de la violencia si lo vemos desde ese nivel tan macro. Gracias, Angélica. Quería preguntarle también a Murmurante Teatro, ¿qué impacto ha tenido en sus vidas por ejemplo, el haber trabajado con esta comunidad de mujeres que, bueno, entiendo que lo siguen haciendo? ¿Qué impacto ha tenido en sus vidas este trabajo? Bueno, yo quisiera decir que ha tenido un impacto hacia el propio grupo, ¿no? Obviamente hacia nosotros como seres humanos, porque nosotros estamos implementando el proyecto ahí, ¿no? Pero creo que adentro del grupo nos ha hecho replantearnos y preguntarnos mucho sobre nuestra labor escénica, artística, qué queremos hacer, por qué estamos ahí. Y sobre todo, tener muy presente que nosotros estamos acompañando, ¿no? Que es lo que la comunidad busca, quiere, hacia dónde quieren llegar. Ahorita estamos como por etapas, estamos trabajando con mujeres, después trabajaremos con jóvenes y después con
con hombres, ¿no? Pero siempre escuchando y respetando mucho lo que, las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que ha impactado y ha impactado pues hacia cómo también nosotros concebimos este nodo de Murmurante hacia el sur de Mérida. Nosotros tenemos un espacio, siempre le hemos apostado a la descentralización, entonces estamos en una zona donde no hay muy pocos espacios culturales y ahorita, bueno, nos estamos yendo también a otra zona, entonces lo vemos como un nodo, como una extensión del trabajo del grupo y pues bueno, ahí estamos poniendo pues todo nuestro esfuerzo para, y muy conscientes de que no es un trabajo express y muy conscientes de que es un trabajo de largo aliento. Claro, Ariadna. Eso, que no es un trabajo express, que cuesta, es todo un proceso, ¿no? Y Sofía creo que quería decir algo y después Nereida. Pues, a ver, sí. Es que en algo que mencionó Ariadna, porque también está, la pregunta también otra vez es para Angélica. Es decir, hay Ariadna dice, bueno, yo soy una mujer que trabaja y tengo 2 hijos y ya somos 4 y ahí todos hacemos por partes iguales el trabajo y no hay violencia. Justamente yo me pregunto si a mayor nivel de estudios o de ingreso de la mujer, ¿sí? ¿Verdad? Hay una menor violencia, porque también cuando hay relaciones de dependencia económica, ¿no? El sometimiento es mayor, es decir, son problemas estructurales, ¿no? Esto que dice Angélica, es decir, hay una cuestión macro, vamos, estructural, ¿verdad? Que permite que por la vía del sometimiento, de la dependencia, pues esta violencia no se manifieste, o sea, no se muestre, ¿verdad? No se visibilice. Pero a partir en el siglo pasado, cuando la mujer se incorpora masivamente al trabajo remunerado, eso tiene una relación con el feminismo, ¿no? Es decir, que las mujeres pueden plantear, emerger, ¿verdad? Alzar la voz y decir, ya no queremos seguir padeciendo esta condición de sometimiento. ¿Por qué? Pues porque han ganado autonomía al aumentar su ingreso y también les ha permitido entrar a otros campos de la acción que antes estaba en manos de los hombres, ¿no? Entonces, porque también, por ejemplo, si yo observo los consumos de la clase dominante, los consumos de los hombres de la clase dominante, pues yo veo mucha violencia en esto de ir a los tables y usar a las mujeres como prostitutas y tener varias mujeres. Es decir, a mí también eso me parece violento, ¿no? ¿Verdad? Cosa que los trabajadores, que los obreros no pueden, es decir, o pueden menos, ¿verdad? Entonces, todo este contexto que ella dice, perdón, los nombres, ¿verdad? Un segundo, aquí los tengo. Lo que nos dice Angélica, es decir, este contexto amplio, vamos, de dónde se da y las formas de la violencia entre hombre y mujer, ¿verdad? Es decir, me parece que hay formas de violencia en las clases elevadas y otras formas de violencia en las clases bajas, ¿no? Y que el gran contexto es el sistema patriarcal, pero ese sistema patriarcal está pudiendo van presentándose fisuras a medida que las mujeres van avanzando en las condiciones de su propia independencia. Porque si hay una independencia económica, incluso las mujeres pueden llegar a decir que les gusta que les peguen, ¿verdad? Es decir, es más posible aceptar la violencia
si yo tengo una dependencia económica. Pero si yo tengo una independencia económica, es posible que no me vea obligada a aceptar, ¿verdad?, esa violencia. Entonces sí, por eso era mi pregunta de que, bueno, hay más violencia doméstica en particular en las clases bajas. ¿Por qué? Pues porque ahí la condición de la mujer es más jodida, ¿sí? Es decir, hay menos dinero, la mujer gana mucho menos que el hombre, y a ver, pareciera que incluso hay una relación entre estos asesinatos que a veces, o sea, los feminicidios, porque la mujer está ganando independencia, eso amenaza al hombre, y entonces el hombre, en este contexto patriarcal y de impunidad, ¿verdad? Y en donde él tiene más fuerza que la mujer, termina matándola, ¿no? Es decir, termina matándola por bronca, porque esa mujer de alguna manera lo está humillando. Esto lo plantea esta mujer, Segato, creo que se llama la socióloga, antropóloga argentina, ¿no? Es decir, el hombre se ve amenazado, ¿sí? Y reacciona violentamente. Se ve amenazado porque hay una mujer que está trabajando, vistiéndose como su regalada gana se le da, no aceptando la dominación masculina, pero en un entorno general que es masculino, ¿verdad? Por eso también dicen, no, pues lo que habrá hecho la chava, lo único que está haciendo la chava es acceder a una mayor libertad en comparación a las condiciones opresivas que se vivían antes. Y eso genera violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, hasta ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Yo diría que incluso tú misma diste con parte de la respuesta, porque, mira, tú planteas que quizás, ¿no? Si estamos en otras condiciones de no dependencia económica, pudiera ser que entonces habría menos violencia. Pero luego también nos mencionas, y es muy cierto, que algún grupo de sector de hombres se han visto amenazados por el progreso de las mujeres. Entonces, imagínate, yo voy progresando, trabajo, estudio, pero si mi pareja se ve amenazada, pues aunque yo sea estudiada, de todos modos voy a vivir violencia, y una violencia muy fuerte, que puede ser el feminicidio, ¿no? Puede acabar con mi vida. Entonces, ese es parte también un poco de la respuesta acerca de lo que tú preguntabas. Ahora yo también incluiría aquí algo más, porque esto que mencionas de la socióloga argentina, también tenemos un estudio aquí en México, en el Estado de México, un libro hermoso que se llama Por eso la maté, no hermoso por el tema, sino por el trabajo que hace de investigación, ¿sí? En este libro, también de sociología, se hacen una serie de entrevistas también, se analizan expedientes de personas que están presas, que cometieron feminicidio y que están presas, y ahí se analizan los expedientes, las declaraciones de ellos, y en algunos casos también se hicieron entrevistas. Y sale mucho esta cuestión que se menciona, que de pronto se vieron amenazados en su poder de hombres, porque las mujeres ya salían a trabajar, y no solamente amenazaban su poder de hombre, sino que les quitaban espacios que consideraban que solamente les correspondían a ellos. Bajo esta lógica patriarcal que hemos dicho, a las mujeres nos educaron para estar en el ámbito privado, es decir, en la casa. Recuerden cómo nos educaron, a la mayoría de nosotras nos regalaban una muñequita y unos trastecitos, nos enseñaban a estar en casa. A los hombres no, de los hombres era el ámbito público, el salir a trabajar, el salir a hacer muchísimas otras cosas que las mujeres no podíamos hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando empezamos a hacer otras cosas y empezamos a tomar los espacios públicos que el hombre consideraba que a él le pertenecían, pues viene esta reacción violenta, ¿no? Muy violenta, que incluso llegan hasta pues sí, hasta matar a las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo que esta me va a quitar mi espacio de poder, ¿no? Si es lo único que yo tenía. Entonces viene esa reacción, ¿no? Entonces por eso creo que esa relación de quizás no dependo de él económicamente no me va a librar necesariamente de la violencia, porque además recordemos que hay diferentes tipos de violencia. La violencia de género se da en ámbitos privados y públicos, ¿sí? Es decir, se da en la familia, se da en la comunidad, se da en la escuela, se da en las instituciones, y hay violencia
económica, sí, pero también hay violencia física, pero también hay violencia patrimonial, pero también hay violencia sexual. Entonces, estamos bombardeados de tipos y modalidades de violencia. Entonces, quizás me escapo a una, pero quién sabe si salga de mi casa en la calle y me encuentre con otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, digo, está excelente que cada vez más las mujeres tengamos oportunidad gracias a los avances que ha tenido parte del movimiento feminista, que ahora podemos salir y estudiar y trabajar. En otras épocas no lo podíamos hacer, no estaba permitido para nada, ¿no? Ahora sí lo podemos hacer y eso nos permite estar en otros espacios, pero eso no necesariamente significa que estamos viviendo menos violencia, al contrario. Las cifras del último semestre del año, o sea, de enero a junio, indican que el feminicidio aumentó en un 7.1%. Entonces, ahí está la relación. La violencia sigue estando ahí, sigue estando muy, muy fuerte. Creo que hay mucho más que tenemos que hacer para seguir ir disminuyendo esas situaciones de violencia, ¿no? Mucho más allá de trabajar y de estudiar y de ganar esos espacios, ¿no? Vean, por ejemplo, también en el caso del ámbito político, ¿no? Esos famosos casos en donde las mujeres se ponían como candidatas, ganaban y al final le cedían el puesto pues a sus parejas varones, ¿no? Y estamos hablando de otra clase social o de otras ideologías o de otras miradas, pero al final están cayendo en lo mismo, ¿no? En un tipo de violencia de género. Entonces, por eso creo que es mucho más allá de solamente no depender económicamente, se requiere mucho más para que no exista este tipo de violencia. Hay algo que yo quería comentar a propósito también de esto que planteaba Sofía, que este sistema patriarcal está muy arraigado también en la dinámica capitalista, ¿no? En la que el tener siempre resulta prioritario sobre el ser, ¿no? Sobre el valor, digamos, que se le asigna a la persona y a la dignidad de la persona. Entonces el tener predomina, ¿no? Y se da esta cuestión del estatus masculino de poder, como señalaba Sofía, darse el lujo, ¿no? De comprar una experiencia sexual con una mujer, ¿no? Un tiempo de estar con ella y tal, y que unos se lo permiten y otros no, en sí es bastante lamentable, ¿no? Esa dinámica porque cosifica a la persona y creo que a las dos, porque el que compra también resulta cosificado, ¿no? En esta dinámica. Es decir, se descorazona, se deshumaniza toda la práctica, ¿no? Digamos, de interacción entre dos personas. Se vuelve un asunto de compraventa, ¿no? Una relación meramente comercial. Entonces, esto pues permea muchísimo y se da, por ejemplo, en Yucatán se han dado feminicidios en la clase alta, de hombres poderosos, muy adinerados, que de pronto no soportan que la mujer ya no quiera vivir con ellos, ¿no? Y entonces yo me imagino que pensarán, pues todo lo que he invertido en esta persona, y todo lo que me ha costado, pues terminan por considerar que pues, pueden hacer con ella lo que quieran, ¿no? Porque casi pues que ya la compraron, ¿no? Entonces, eso se ha dado aquí, se da más el suicidio que el feminicidio y que el homicidio de un tiempo para acá, ¿no? Las cifras de suicidio están como casi al doble de la media nacional, que es como de 5 por cada 100,000 habitantes. Aquí en Yucatán ronda los 10, 11, y ya lleva años siendo así, ¿no? Esta violencia que se va hacia el propio sujeto, ¿no? Y que también tiene que ver con esta dinámica capitalista en la que la persona, al no tener, digamos, autonomía, termina considerando esa posibilidad. En el caso, por ejemplo, de estas mujeres que vieron en el documental de Doña Rosa, casi todas son mujeres trabajadoras que sacan adelante ellas a la familia, ¿no? Y en muchos casos hasta al marido. Son mujeres que se dedican a la confección de ropa
y que han trabajado en maquiladoras, pero que ahora han ganado como cierta autonomía, ¿no? Y trabajan desde su casa, tienen su propio taller. Son como pequeñas, o Como quieren pequeñas ser pequeñas empresarias, ¿no? emprendedoras, y Pues, todas son les da gente que trabaja. Claro, les da cierta autonomía, y lo vemos en Doña Rosa, ¿no? Cómo afirma y dice, a mí no me va a pasar, yo no voy a repetir la historia de mi mamá, ¿no? Porque se nota pues que ya tienen que ya se han hecho de un cierto poder y de cierta autonomía, ¿no? Gracias. Es muy interesante el punto que tocas, Juan, y que están tocando las compañeras sobre este sistema capitalista que es muy opresor y que ha hecho una codependencia fatal de muchas mujeres hacia a los hombres, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha sucedido que me cuentan muchas compañeras, es que no me puedo separar porque no tengo el sustento suficiente como para poder irme y pagar la renta y mantener a mis hijos. O sea, una compañera me dijo, hasta que tenga el sustento necesario, me voy. O sea, ahí lo dejo. Entonces, sí es un factor muy importante lo económico en este mundo capitalista, por ejemplo, que nos obliga a tener en primer lugar cierto estatus, ¿no? Adquirir ciertas cosas y más si no se cuenta con una vivienda propia, pues aún más que tener que irte a la casa de la mamá o el papá o algún pariente y tener que rentar vivienda. Es muy complicado, o sea, dentro de un panorama general, no sé en otros países, pero en México, ser pobre o ser indígena o afrodescendiente es mucho más complicado que tener una adquisición, ser blanca, etc., etc. O sea, sí cuentan ciertos factores de género, de color de piel, de ciertos vínculos que tengas con personas, pues para poder salir adelante. Y son puntos de reflexión bien importantes que no se tienen que tomar a la ligera, ¿no? Y que en todos los espacios hoy en día deberíamos de ser más reflexivos en cuanto a todo, ¿no? Las personas con las que nos relacionamos, o el por qué, por ejemplo, en un equipo de trabajo, si tenemos una compañera o compañero que está pasando por una situación así, ser más, bueno, tener más empatía, vaya. Y le doy la palabra a Nereida, porque ya me excedí. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi intervención nada más es como para justamente hablar de esta experiencia que nosotros como escuela tuvimos con la maestra Angélica, y de verdad que fue una experiencia excelente, muy parecida a la que ustedes nos están platicando que tuvieron en Mérida. La maestra llegó a la escuela donde su servidora trabaja, creo que también por ahí estaba la directora y el coordinador presentes, y bueno, la maestra llegó con un proyecto en donde la UAM Iztapalapa habían hecho un diagnóstico, y nosotros mismos como escuela teníamos un diagnóstico así acerca de las principales problemáticas que estábamos pasando en la escuela. Y efectivamente, desafortunadamente, la violencia fue una de las problemáticas más vistas o que tenían una mayor incidencia en cuanto a lo que estábamos analizando y diagnosticando. Inicialmente se había pensado en que la maestra Angélica nos iba a capacitar a nosotras como trabajadoras sociales en la escuela. Sin embargo, pudimos ampliar esta capacitación hacia las trabajadoras sociales prácticamente de toda la zona escolar. Es decir, éramos como 10 escuelas más o menos las que estábamos siendo capacitadas por la maestra Angélica. En un principio había cierta resistencia, y tiene mucho que ver con lo que platicaba Sofía, porque a veces como profesionistas, como profesionales, tenemos
ciertas expectativas acerca de lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, se espera que tú como profesional le des una solución a una persona que está atravesando un problema de violencia. Y no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos estamos atravesando por ese tipo de problemas. El grupo que la maestra estuvo trabajando duró más o menos, fue un trabajo como de 2 años, un poquito más tal vez, en donde nosotras mismas como profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas y otro tipo de profesionistas que tenían que ver con el trato hacia los padres de familia, tuvimos que tomar nosotros mismos esos talleres para nosotros concientizarnos de nuestras propias problemáticas y de las violencias que estábamos siendo recibidas por nosotras y también nosotras estábamos haciendo hacia los demás. Entonces, pues fue muy interesante porque esto lo pudimos replicar hacia los padres de familia. Por ahí viene a chat un comentario que decían, es que se debería de obligar a los padres, ¿no? Y pues no que fuera obligatorio, pero sí lo platicamos con los padres y tuvimos un resultado muy interesante. Resultó que las madres de familia empezaron a ser conscientes de las violencias que vivían y ser conscientes también de la violencia que ellas estaban desencadenando con sus hijos. Cuando esto sucedió, empezaron a ir más papás varones a las juntas, porque empezaron a creer que nosotras les estábamos metiendo malas ideas a las señoras. Como ya no se dejaban golpear, como ya entonces empezaban a hablar acerca de por qué no querían seguir siendo violentadas de cualquier tipo, entonces ellos empezaron a ir a las reuniones y empezaron a ser conscientes también de la violencia que estaban propinando, no solamente a sus esposas, sino a todas sus familias. Y pues bueno, fue algo muy, muy interesante. Sin embargo, yo considero con la experiencia que tengo ahora después de los años, es que este tema de la violencia es algo que no podemos dejar, como que ya lo vi, ya lo entendí y lo abandono, sino que es algo que tenemos que estar actualizando constantemente, aún en las comunidades en las que ya trabajamos y que aparentemente ya hubo una concientización, porque desafortunadamente, como decía la maestra Angélica, es algo que sucede en todas partes, en todos los sectores, y que a veces, sin darnos cuenta, ¿verdad?, de una manera muy sutil, permitimos que la violencia se siga penetrando en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo y en nuestras propias vidas. Entonces, pues era nada más lo que yo quería compartirles. Gracias. No, muchas gracias, querida. Sí, muchas gracias. Ya nos estamos acercando al tiempo de cierre. Entonces, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Yo. Adelante. Yo quiero comentar y preguntar algo también a Angélica y bueno, a las compañeras en general, plantear algo que platicábamos, que en estos, digamos, esfuerzos por cambiar nuestras mentalidades, pues estamos implicados también los hombres, ¿no? En el sentido de que algunos colegas, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, del teatro penitenciario, ¿no? Que vemos que hay esta práctica en la que personas que han cometido delitos y se han ido como rehabilitando y todo, lo comentaba con Ariadna, ¿no? Que ella ha visto este tipo de teatro y hacía esta reflexión, pues salen, ¿no? Y se empiezan a rehabilitar, empiezan a utilizar las artes escénicas y llegan a ser muy buenos actores, ¿no? Que ya una vez que salen de prisión y demás, que ya purgaron sus condenas y todo esto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estos colegas que han estado involucrados en el Me Too, ¿no? Que por ahí hay colegas muy queridos que de pronto ya quedaron como inhabilitados, ¿no? Y por más que intenten deconstruirse o que intenten hacerse como los que ya entendieron y tal, pues ya nadie los perdona, ¿no? Ni les da trabajo, entonces quedan como ya quemados, ¿no? Entonces, la reflexión que hacía por Ariadna vida, ¿eh? O sea, parece que esa, esto no acaba, ¿no? Es que bueno que lo sacaste, Juan de Dios, y como que tenemos aquí a Angélica también, era algo, era una de mis reflexiones que yo decía, bueno, ok, gente que salió de prisión, purgó una condena, se reinserta a la sociedad, nosotros como sociedad los aceptamos, pero una persona que trae toda una historia de vida
atrás, que no es machista porque él quiso, sino así es algo que se fue construyendo por su contexto social y cultural, pues todos cometemos errores, ¿verdad? ¿Cómo lo ayudamos? Porque cuando vino todo este fenómeno que es importante que ocurriera y que es importante estar para visibilizar esta violencia que estamos viviendo las mujeres, ahora está la otra parte, porque la sociedad no solo somos mujeres, hay hombres también, ¿no? Y entonces somos un equipo. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo los ayudamos? Porque, como bien dijo Juan de Dios, ¿cómo se le quita el estigma a este ser humano que cometió errores y que le están cerrando todas las puertas y que, aunque tome los cursos, ¿cómo va a demostrar que ya tomó los cursos? ¿Cómo va a demostrar que ya está cambiando su manera de pensar? O sea, va a tener que estar mandando un diploma de que tomó todo lo... No entiendo yo cómo le quitamos esa estigma que lo va a acarrear de por vida. Entonces es algo con lo que también, como parte de todo este movimiento que está viniendo, hay que reflexionar, ¿no? O hay que ponerlo sobre la mesa, porque ahí estamos también nosotras como mujeres, ¿no? En esta situación. Muy complejo, ¿no? Muy compleja la situación y complejo también como encontrar un solo punto para llegar a la respuesta. Por un lado, es cierto, estamos hablando de una violencia de género que atañe a mujeres y hombres y que mujeres y hombres la reproducimos. Entonces, yo decía en otro momento del conversatorio, tenemos que deconstruir todo eso para hacer una construcción nueva y diferente, ¿no? Para vivir en el respeto que todos merecemos. Creo que de pronto quizás es más sancionado un cierto sector de nuestra población cuando llegan a cometer una violencia de ese tipo, ¿no? Por eso que el estigma los puede perseguir y quizás de una manera mucho más fuerte que a otro sector de nuestra población. De cualquier manera, creo que el estigma siempre está para todos los que de alguna manera se han visto como exhibidos en alguna situación que no es correcta. Creo que les persigue el estigma de una o de otra manera. Esta situación en donde tengan que tomar cursos y presentar un diploma, como lo decía Ariadna, me parece que esa no es la solución, ¿no? O sea, creo que cómo nos damos cuenta que una persona ya deconstruyó todo eso y ahora está dispuesta a ser una persona diferente, creo que cuando lo va demostrando con sus actos, ¿no? Cuando lo va demostrando con sus actos y las personas que están a su alrededor se sienten seguras, entonces pues podrá cambiar la situación, ¿no? Pero solamente tomar un curso como por tomarlo para demostrar que creo que no, porque no va por ahí. Hemos hablado hoy, por ahí alguien mencionaba la palabra sensibilización como un punto importante, y yo diría la concienciación, ¿sí? Es decir, tomamos conciencia del problema y tomamos acciones que vamos a hacer, o sea, que las encaminamos para terminar con el problema. Entonces, tomar un curso, una capacitación es algo nada más como muy cognitivo, pero nos hace falta conectar. ¿Cómo se sintió a ver la persona que violenté? ¿Qué le causé? Si soy capaz de colocarme en el lugar del otro, entonces ya tengo algo ganado con respecto de esa sensibilización y concienciación. Y eso es bien difícil de demostrarlo con un diploma o con una constancia de que tomé 20 cursos o 50 o 100, ¿no? Porque va más allá de lo cognitivo, va más allá del saber. Tiene que ver con la empatía también, ¿no? Y sobre todo eso, reconocer, a ver, yo violenté a alguien, ¿qué daño le causé, ¿no? Sí reconocer también mi propia historia, a ver por qué llegué a este punto, por qué lo hice de esta manera, pero sí reconocer al otro como una víctima de mis actos, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí creo que puede haber como algo distinto que pueda hablar en favor de esa persona que llegó a cometer esa violencia. Pero ciertamente es un trabajo de todas y de todos en esta sociedad y es un trabajo muy arduo. Fíjense, estamos hablando de estas creencias que arrastramos desde nuestros abuelos, desde nuestros tatarabuelos, ¿no? Entonces, ¿cuántos años llevamos para tratar de deconstruir todo aquello? Entonces, es un trabajo muy arduo, decía hace ratito Nereida, no es que ya lo hicimos y ya resolvimos un problema, esto es de estarle constantemente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo veo complejo.
de que pues cómo quitamos el estigma con el que van cargando estas personas. Creo que es complejo porque también es un proceso, ¿no? También nosotros tenemos que, y porque también tenemos que reconocernos, y hace ratito lo decía Nereida muy bien, cuando hablamos de este tema nos reconocemos no solamente la violencia que vivimos, sino también la que ejercemos. Y ya desde ahí, cuando yo reconozco que he sido violenta con alguien más, y luego veo a otro que fue exhibido porque fue violento, ya puedo conectar también a ver, espérate, ¿por qué lo castigo fuertemente con el desprecio social si me volteo a ver y yo también he sido violenta en algún momento dado de mi vida, ¿no? Claro, no se trata de ocultarnos nuestras violencias y pasarle al otro solo porque yo también cometí un acto violento, no. Se trata justamente de que cada uno volteemos a ver nuestra historia, en cómo hemos sido violentados, en cómo violentamos, y entonces sí, darle para el cambio. Gracias, Muchas Angélica. gracias. Sí, bueno, pues justamente todos estos conversatorios que hacemos y estos encuentros que hacemos entre todos son pues para reflexionar y para aprender unos de otros, porque siempre es bien interesante escucharnos. Para mí también, digo, personalmente como mamá es bien importante porque yo, digamos que soy la proveedora y la cuidadora principal de mi hijo. Y además ayudo a mi sobrina porque la ayuda y así también ella está aquí, me ayuda a veces con el niño. Entonces, bueno, y como decía Angélica y como decían todos ustedes, a veces creemos que no lo podemos hacer, que no lo podemos hacer solas, ¿no? Yo al principio me daba mucho miedo, ¿no? Decía, es que cómo lo voy a hacer y el niño entonces no va a estar bien, no va a tener una crianza adecuada y en fin, tantas cosas, pero finalmente pues aquí estamos. Y yo como muchísimas otras mujeres haciendo todo haciendo esto, pues, ¿no? Sobreviviendo y pues aquí adelante estamos. Y bueno, pues nada más para cerrar, quería ver si preguntarles decirles que hagan un comentario final a los compañeros de Murmurante Teatro, a Ana, a Angélica y a quien más quiera dar una reflexión final para que compartan una idea final con todos los que estamos yo aquí. Solo quiero comentar que lo que ustedes están haciendo desde su espacio de la Secretaría de Cultura es sumamente loable, ¿no? Son espacios muy valiosos. Ojalá que en todas las secretarías de cultura del país hubiera esa atención a esta dimensión de lo social y de lo que se puede hacer, pues también con las artes, ¿no? En coadyuvancia con las artes y las políticas públicas y demás. Creo que es muy, muy valioso, es un gran esfuerzo que hacen y pues las felicito mucho y les agradecemos mucho. Así es, el poder hacer este trabajo transversal entre el arte y, por ejemplo, la colaboración de Angélica potencia el trabajo, ¿no? Y pues estos espacios, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, son como ahorita que acabamos de estrenar una pieza que se llama que se llama Hipervínculos y que decíamos las ventanas virtuales y el respiradero, pues son como estos respiraderos que nos hacen muchísima falta y para platicar, porque a veces nosotros tenemos como muchas ideas y inquietudes y dudas, ¿no? Pero el socializarlos y aquí entre compañeros y entre amigos, me parece que nos hace estar más sanos, esta salud mental que nos hace mucha falta tener en este encierro, ¿no? Entonces yo, igual que Juan de Dios, agradezco muchísimo esta colaboración y agradezco muchísimo a Angélica el tener el tiempo para compartir con nosotros y pues a todos los que nos están acompañando también, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Para nosotros es muy importante que el arte sea una herramienta de transformación social, ¿no? Y la verdad es que estos artistas como ustedes, digo, Ana también es artista, es cantante, es músico. Yo también, yo misma igual, ¿no? También estudié teatro y hice mucha danza teatro, en fin. Y bueno, es súper importante que, como decíamos, sea una herramienta de cambio, de transformación social, que vaya, que salga a las calles, ¿no? Que no nada más nos veamos entre nosotros, los artistas, sino que los artistas también participemos de lo que sucede.
Y bueno, pues sin más, también agradezco a todos ustedes porque todos estamos en esto de manera, bueno, de manera gratuita. Ustedes están compartiéndonos su trabajo, Angélica igualmente, y todos los asistentes, pues muchísimas gracias por compartir. Y bueno, sin más le doy la palabra a Ana para que cierre. Angélica creo que quería decir algo, me parece. Ah, claro que sí, Angélica. Gracias, Ariadna. Pues solamente agradecer también la invitación. Es un tema que siempre me mueve mucho porque creo que nos representa un gran reto y mucho trabajo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en la atención directa a personas víctimas de violencia y el dolor que traen es bastante fuerte, es terrible. Entonces, por eso creo que hay mucho que hacer en este campo y por eso agradezco la invitación, porque creo que estos temas deben llegar cada vez a más personas. Y el trabajo de Murmurante me parece excelente, los felicito y ojalá nos permitan también socializar ese documental, porque también de pronto yo hago mucha intervención comunitaria y acá hace mucha falta que se hable del tema. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a Murmurante, gracias en este caso pues a las compañeras que organizaron el evento y gracias a quienes están aquí de mis invitados. Muchas gracias, me da gusto verlos por acá. Muchas gracias. Claro que sí, Angélica, con mucho gusto. Gracias. Estaremos encantados. Gracias, Murmurante. No me queda más que reiterar mi agradecimiento por compartirnos su trabajo, que es muy loable. Y como ya lo mencionaba Lluvia, pues el chiste es compartir espacios inclusivos desde la diversidad y sobre todo desde la empatía, el respeto, la inclusión. Y bueno, agradecerles enormemente a las personas asistentes y que sí es cierta contribución ahora de la Secretaría de Cultura es trabajar para y por la comunidad y desde la comunidad, que como decía una maestra mía, que es la doctora Lupita Rivera, el arte es sin duda la conciencia de todas las sociedades, ¿no? Del transcurso de la historia. El arte, un objetivo, una meta también del arte es concientizar, ser la conciencia de las sociedades, y no solamente como espectáculos o de mera contemplación, sino un arte social, un arte que reivindique, un arte que también desvincule lo naturalizado y que nos brinde nuevas posibilidades, nuevas formas de reflexionar y sobre todo nuevas realidades, nuevas formas de ver el mundo y de vivirlo, ¿no? Entonces, muchas gracias a Murmurante por su labor tan importante que están haciendo y que no solamente empata con un teatro en el cual solamente sea un servicio cultural, sino que va más allá, trasciende de estas posibilidades de acción social. Muchas gracias. Hay que aplaudir. Con ganas de apapacharnos, ¿verdad? Pero bueno, sí, un apapacho virtual. Sí, gracias. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Gracias muchas gracias a todos. Asistentes, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, Nereida, Ana, Pilar, Ricardo, Fernando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo y un beso y que sigan a Murmurante. Ahí estamos en las redes sociales. Una foto por ahí. Sí. Ah, sí, una foto. Abran sus cámaras, si se puede. Ahí está. ¿Cómo? Aunque andemos con la greña, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Ahí está, ya la tomé. Muchas gracias. Gracias, Murmurante. Gracias, Murmurante. Gracias, Angélica. Gracias, compañeros. Gracias, Angélica. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Lluvia, Ana. Gracias, Ariadna. Gracias, Juan de Dios. Gracias. Un gustazo, Lluvia. Un gustazo, Angélica. Dios. Gracias, Ariadna, Juan. Adiós. Lluvia, nos vemos pronto. Sí. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Haremos colaboraciones futuras, seguramente. Seguramente, yo puestísima. Sí. Hay que seguirle. Tenemos más cosas. Encantados. Sí. Bueno. Gracias, luego. Ana. Hasta pronto. Hasta pronto.